En el libro de Juan, capítulo 13, el versículo 15. Aleluya. Gloria a Dios. Este es un estudio bíblico abierto. Por ahí hay otro micrófono. Gracias a Dios que ya tienen el material de apoyo en sus manos. Y vamos a compartir, bendito el Señor, esta enseñanza. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Vamos a leerlo todos juntos. 1, 2 y 3. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Padre, en tus manos depositamos estos talleres de liderazgo. Hoy comenzamos una nueva temporada, una nueva etapa. Pedimos tu dirección, pedimos tu guianza, Señor. Que tanto yo como los hermanos seamos instruidos, seamos ayudados por ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden tomar sus asientos. Sabemos que Santo Domingo todavía sigue lloviendo, bendito el Señor. En muchas áreas aquí de Santo Domingo está cayendo agua, alabado sea el Señor, pero esperemos que los hermanos lleguen a este lugar. El tema de este taller de hoy es las cualidades que deben tener los verdaderos líderes. Amén. Adorado el Señor. Las cualidades que deben tener los verdaderos líderes. En estos puntos que vamos a desglosar, son 12 puntos que tenemos acá, o mejor dicho, 12 subtemas, los cuales vamos a desarrollar, bendito el Señor. Aquí vamos a aprender algunas cosas importantes que el Señor nos da para ser mejores líderes y principalmente mejores creyentes. Mucho se puede decir de este tema tan importante para todos nosotros. Aquí aprenderemos ciertos puntos que nos ayudarán, ¿verdad?, a seguir en lo que es la labor, el trabajo del Señor. Las cualidades que deben tener los verdaderos líderes. ¿Cuántos dicen amén? Lo que tienen el folleto en su mano, bendito el Señor. Primera cualidad es que es valiente. Segunda cualidad es resistente. Tercera cualidad se enfoca en lo positivo, en lo que edifica. Es optimista, no se detiene, ¿verdad?, a mirar los obstáculos y las cosas negativas. Amén. Cuarto, es entusiasta. Quinto, es enérgico. Sexto, toma la iniciativa. Séptimo, es visionario. Octavo, tiene empatía. Noveno, es responsable. Décimo, es paciente. Décimo primero, es respetuoso. Y el número 12 es sumiso y obediente. Son 12 puntos, son 12 características, son 12 cualidades que deben tener los verdaderos líderes. Amén. Vamos a desglosar primero estos dos puntos o estos dos términos, cualidades y liderazgo. Cualidades y liderazgo. Lo primero que vamos a desglosar, que son las cualidades en una persona. Vamos a desglosar eso.
¿Cuáles son las cualidades en una persona, en un líder? Aleluya. Algunos de ustedes tendrán alguna idea de lo que es una cualidad. ¿Alguien tiene una idea? Dígalo usted con sus propias palabras. ¿Alguien tiene alguna idea de lo que es una cualidad? ¿Una cualidad? Vamos a ver. ¿Alguien levanta la mano? Me dice que es una cualidad. Dígame. Una persona respetuosa. ¿Qué más? Significado de cualidad. Una virtud. Bueno, si hubiesen estudiado el folleto de una vez hubieran dicho. Gloria al Señor. Bendiga a una visita que tenemos aquí. Dios bendiga allá atrás. Dios le bendiga. Amén. Vamos a definir la cualidad. La cualidad se refiere, cuando hablamos de cualidad en una persona, se refiere a las características propias e innatas atribuibles a un ser animado o inanimado. Amén, hermanos. O sea, estamos hablando de lo que distingue a una persona de lo demás. Es una cualidad. Las cualidades de una persona son los elementos características que lo distinguen de lo demás. Es una cualidad. Y usted sabe que usted y yo tenemos cualidades que nos distinguen de los demás. Pero dentro del liderazgo, nosotros vamos a ver más adelante algo más profundo en cuanto a esas cualidades que deben distinguir a ese líder de los demás. Amén, hermanos. También el significado de liderazgo. La definición de liderazgo abarca varios aspectos. Un claro resumen de esto es el siguiente. El liderazgo es la capacidad. Diga, capacidad. Amén. El liderazgo es la capacidad que tiene una persona de influir, motivar, organizar y llevar a cabo acciones para lograr sus fines y objetivos que involucren a persona y grupo en un marco de valores. Amén. Amén. ¿Entendió lo que es liderazgo? ¿Cuántos entendieron acá? Levante la mano. Repetimos otra vez. El liderazgo es la capacidad que tiene una persona de influir. Hay quienes se dicen que son líderes y no tienen la capacidad de influir en lo demás. Entonces, es una persona que motiva, organiza. Bendito el Señor. Y alguien que se diga, que se autoproclame como un líder y no tiene adeptos, seguidores, no es un líder. Aleluya. Amén. La Biblia define al líder como alguien que tiene capacidades. La Biblia define al líder como alguien que tiene capacidades. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dada por Dios y la responsabilidad de influir sobre un grupo de creyentes con el fin de que se realicen los propósitos de Dios para con ese grupo. Aleluya. Todos los líderes que nosotros vemos en las Sagradas Escrituras, desde el Antiguo Testamento al Nuevo, encontramos que fueron líderes que Dios lo capacitó para poder influir sobre el grupo o sobre los demás. Dios a ese líder le da habilidad para poder dirigir y llevar ese grupo al propósito genuino de Dios. Dios nunca va a escoger y a levantar un líder para que mate al grupo, ¿verdad que no? Dios va a levantar
y a escoger a un líder para que haga que ese grupo llegue al plan perfecto de Dios. Por eso se requiere que los líderes sean gente espirituales, que conozcan a Dios, que conozcan el propósito de Dios hacia ese grupo que él o ella dirige. Amén, hermanos. Entonces, son muchas las personas que se autoproclaman como líderes, quizás porque tienen algunas destrezas o algunas habilidades, y ellos mismos se autoproclaman como lo que son, como líderes. Pero cuando usted analiza y hace un análisis exhaustivo, muy profundo, usted va a encontrar que allí no hay liderazgo. Allí no hay liderazgo. Por lo menos, en la experiencia que yo particularmente he tenido, porque he bregado con pastores y con presbíteros, Dios a uno le da la visión, el entendimiento y el conocimiento de saber quién en la congregación puede ser un líder efectivo en tal lugar. Y por eso lo colocamos y lo ponemos en algo, porque ya Dios nos ha dado el entendimiento para conocer para qué esa persona sirve. Desde que esa persona va creciendo en la iglesia, mejor dicho, desde que se entrega a Cristo y uno va observando su proceder. Uno como pastor observa el proceder de esa persona, la integridad, la entrega, el celo por Dios y su obra. Entonces, hay cosas que uno va conociendo y va mirando en el creyente, y ahí entonces uno va deduciendo si esa persona está apta para ejercer un liderazgo. Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos me están entendiendo? Porque creo que estoy hablando como inglés. Bien. El liderazgo tanto se hace como se nace. En cuanto a estas dos cosas, han habido cierta conjetura, cierta discrepancia, ciertas contrariedades. Algunos dicen que el liderazgo no se nace, que se hace. Y yo creo que el liderazgo tanto se nace como se hace. Y bíblicamente yo demuestro eso. Aleluya. Repito. El liderazgo tanto se nace como se hace. O sea, hay un tipo de liderazgo que es innato. Diga, innato. Que nace naturalmente con la persona. Esto es dado por Dios. Y la otra persona, ¿verdad? Y la persona, tiene esa habilidad de dirigir. La gente le sigue. Y muchas veces sin saber ni leer ni escribir. La historia secular nos enseña que han habido líderes que han influido y han dirigido pueblos sin saber ni leer ni escribir. Han habido gobiernos que han ostentado presidencia de ciertos países sin haber ido a la escuela. Mas sin embargo, la gente le sigue. La gente lo escucha y hacen grandes hazañas en la población y en el pueblo. Ahora, en el ámbito espiritual, eclesiástico, en la obra de Dios, encontramos personas que ejercieron influencia sobre un determinado sin haber estudiado. Fueron personas con unos sermones convincentes,
porque tenían el Espíritu Santo. Amén, hermano. Así que el liderazgo tanto se nace como se hace. Un liderazgo innato que viene con la persona, que nace con la persona, sin haber estudiado, sin haber tenido un curso de teología o un instituto. Sin embargo, vemos a esa persona disertar y dar unos mensajes muy floridos y la gente caer a los pies de Jesucristo. Vámonos a Hechos 4:13. Por favor, alguien que me lea, el que tiene el folleto. Vamos allá. Hechos 4:13. Vamos a ver si es verdad que existe o existió liderazgo innato. Amén. Ajá. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado, con Jesús. Amén. Bien. Qué bueno. Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo, la facilidad como Pedro predicaba y enseñaba, Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra del vulgo, sabiendo, o sea, la gente sabían que Pedro y Juan no habían ido a la escuela, eran solamente pescadores, y la gente conocía a Pedro, pero al ver el denuedo, la facilidad y la autoridad, como ellos enseñaban, entonces se quedaron maravillados. ¿Cuántos dicen amén? Se quedaron como maravillados, sorprendidos. Pero ¿cómo es posible que Pedro y Juan, sin saber, siendo gente del vulgo, sin saber leer ni escribir, cómo es que ellos están predicando y hablando ese mensaje tan elocuente? Y la gente seguía a Pedro. ¿Cuántos dicen amén? La gente seguía a Pedro sin haber tenido letra. La gente seguía a Pedro. Entonces ese es el líder que tiene adeptos, tiene seguidores, tiene gente que le escucha. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Así que no podemos subestimar, no podemos aislar, ni tampoco condenar a una persona que sea del vulgo y que no pueda ostentar algún cargo o a una responsabilidad en la congregación. Porque los liderazgos y los ministerios lo da Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Sí, es sumamente importante saber leer y escribir. Muy importante, ¿verdad? Y bienaventurados somos nosotros que tuvimos esa oportunidad, aunque sea de leer y escribir. Pero si hay alguien que no sabe leer ni escribir y Dios lo toma, aleluya, para un liderazgo, creo que eso debe ser aceptado por todos nosotros. Denle un aplauso al Señor de gloria. Entonces ahí vemos un liderazgo innato. Alguien que era del vulgo, ¿verdad? Que solamente escuchaban a Jesús. Ellos escucharon a Jesús 3 años y medio escuchando a Jesús hablar y predicar. Pero eran gente del vulgo, sin letra. Gloria a Dios. En este tiempo se hace difícil que un concilio ponga a un pastor, a una gente a pastoral sin letra. Amén. Esa es la vista humana, pero si Dios lo toma, muchas veces esa gente del vulgo, sin tener letras, sin saber leer y escribir, muchas veces usted lo oye predicar y le gusta más que uno que tenga un doctorado en teología. Porque ese que no sabe leer y escribir consigue los mensajes de rodillas. Alaba. Y esos mensajes de rodillas vienen sabrosos. Alaba, hermano. No digo que el que ha estudiado teología no lo tenga. Puede tenerlo. Puede tenerlo, bendito. Por lo menos, ¿verdad? Hay que estudiar la teología. Teología es hablar de Dios. Es conocer las cosas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo estuve leyendo un libro de teología
que narra y habla en un párrafo que así como la persona necesita, ¿verdad?, la gramática para saber leer y escribir y poner los puntos en su lugar, así el creyente necesita ¿qué? La teología para conocer las cosas de Dios. Desde que usted habla de Dios y usted está hablando del infierno, usted está navegando por la teología. Desde que usted habla de Jesús y de oración, usted está navegando en la teología. Así que no se crea que la teología es una cosa del otro mundo. No, hermano. Alabado sea el Señor. La teología es conocer, no es investigar a Dios, porque a Dios no podemos investigarlo. Es conocer las cosas de Dios. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Quizás algunos puntos a usted le choque, ¿verdad? Algunos puntos a usted le choque. Quizás usted ha leído algunos libros y ha estudiado algunas cosas, pero trato de traerles cosas bíblicas, lo que está en la Biblia, basándome a lo escrito. El otro liderazgo es el que se hace. Se hace. Amén. El otro liderazgo es el que se hace. Diga, el que se hace. Dígale a su hermano que está a su lado, el que se hace. Dígaselo. Dígale, el que se hace. Bien sea a través de estudios teológicos. Existen universidades y otras entidades de capacitación a las personas para conocer más la palabra de Dios y hacerlo buenos líderes. Esos son buenos. No podemos descartar ni satanizar la teología. Hay quienes satanizan la teología y eso es un error. Eso es un error. Hay quienes satanizan también los institutos. Eso es otro error. Alabado sea el Señor. No podemos satanizar los institutos, hermano. Porque Dios ha preparado un sinnúmero de personas, ¿verdad?, para enseñarnos. Así como usted y yo en la escuela tuvimos un profesor que nos enseñó álgebra, matemática, ¿verdad?, trigonometría, geometría, inglés, español, francés, etcétera, etcétera. Esos profesores tuvieron que ingresar a una universidad a ser capacitados. Entonces ellos les tocó ahora capacitar a otros. Ellos no nacieron del vientre de su madre sabiendo todas esas ramas. No, ellos tuvieron que empaparse en la universidad, estudiar para luego capacitar a los alumnos. Así es en el evangelio. Así somos nosotros. Tuvimos que estudiar, leer libros, ¿verdad?, ir al Instituto Elín, bendito el Señor, luego traerle al pueblo las enseñanzas de la palabra del Señor. Así que existen universidades y existen otras entidades donde están capacitando personas para ser los líderes, para dirigir, para saber cómo dirigirse entre los demás, dirigir grupos, etcétera, etcétera. Ellos los forman, ellos los hacen, y yo estoy de acuerdo con eso. Pero el mejor liderazgo es el que viene de Dios. ¿Cuántos levantan su mano? El mejor liderazgo, el mejor ministerio es aquel que es dado por el Señor. No que me lo dio una universidad, no que me lo dio cualquier entidad. No, el mejor liderazgo es el que viene de Dios. Ahora, al tener yo un liderazgo que viene de Dios, ahora necesito ser capacitado, ¿verdad que sí? Necesito recibir instrucciones sobre liderazgo porque a mí me llamó Dios. Entonces yo tengo que prepararme. Y el creyente tiene que prepararse, tiene que leer, tiene que estudiar. Y más en este mundo, en esta era posmoderna la cual estamos viviendo, donde nuestros alumnos, nuestros creyentes van a las universidades
y allí comienzan a escuchar a gente atea, gente que no creen en Dios, y lo marean con cierto dogma, con ciertas ideas, con cierta ideología. Entonces ellos vienen donde uno, pastor, yo recibí esto en la universidad, ¿qué usted me dice sobre eso? Si yo no tengo la dirección de Dios y si yo no he estudiado, ay Padre, sálvame maestro que perezco. Porque a veces hay gente que le hacen una pregunta a uno, especialmente universitarios. Le hacen una pregunta a uno que si uno no tiene la unción de Dios y si uno no ha leído algo, quedamos feos para la Pascua. Por eso el líder tiene que leer Biblia y leer buenos libros, buenos folletos. Sigamos acá. Entonces, ya tenemos la definición, lo que es, ¿verdad? Las cualidades y lo que es un líder. Lo que es un líder. Bendito el Señor. He conocido a muchas personas que desean ocupar cierto cargo, quieren ser líderes, atentos a ello. Ellos son muy buenos predicadores, pero no pueden dirigir porque no tienen, ¿verdad?, la capacidad para dirigir congregación y mucho menos para ser pastor. Porque el hecho de que, por ejemplo, el hecho de que usted sea una persona, bendito el Señor, que sepa dar un buen mensaje, un buen estudio bíblico, una buena conferencia, eso a usted no le acredita que usted tiene que estar frente a una iglesia o a un grupo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Hay gente que sabe mucho, que es valiente. Es valiente. Defíname usted qué es valentía. Esto es un estudio abierto. Usted puede levantar la mano y estudiar y preguntar, perdón, si usted no entiende algo, usted levanta la mano y pregunta. O puede también cooperar, amén, hablando algo, lo que usted puede hablar. Esto es abierto. Alabado sea el Señor. Primera cualidad de un líder, dígame, pastor. Bueno, en el argot popular, valiente, una gente que sea valiente. Puede ser también el aspecto espiritual. Por ejemplo, estamos hablando de los líderes. Moisés fue un hombre valiente. Josué fue un hombre valiente porque entraron a la tierra prometida. Ellos prácticamente se decidieron a pelear, ¿verdad?, la batalla, cuando Dios primeramente lo tenía ya a ellos. Es decidido a lo que... Muy bien. Valiente es que actúa con valor y determinación ante situaciones arriesgadas o difíciles. O sea, no retrocede, no se acobarda. Imagínese usted que pongamos a un líder, a una persona a liderar un pequeño grupo, y que de repente se levante una tempestad como la que suelen levantarse, y que diga, me voy, renuncio, esto no es para mí, y abandona. ¿Qué usted me dice? ¿Hay liderazgo? Pregunto, ¿hay liderazgo ahí? Diga, I'm sorry for you. No hay liderazgo. No hay liderazgo. Porque la primera característica de un líder verdadero es que valiente. Sabe enfrentar las situaciones difíciles y arriesgadas. No retrocede, no se acobarda. Gloria a Dios. Toda persona que está liderando una iglesia, un grupo, tiene que prepararse porque los contrarios van a existir. Va a encontrar gente que le va a adversar, ¿verdad que sí? Que le va a contradecir,
que se va a enfrentar a usted tarde o temprano. Por eso la valentía tiene que estar en el líder, porque a veces hay situaciones que son muy arriesgadas y muy difíciles, que si no tenemos la valentía vamos a abandonar y vamos a retroceder. El verdadero líder no retrocede. No importa cuán grande sea el problema, no importa cuán grande sea la dificultad, permanece, diga permanece, no se acobarda, muere en el campo, amén, muere ahí porque tiene un liderazgo de Dios. Por eso es interesante que el líder esté convencido que fue Dios quien lo escogió, que fue Dios quien lo puso ahí. Porque si usted tiene evidencia de que Dios fue quien te llamó, de que fue Dios quien te escogió, en el momento de la dificultad, en el momento de la lucha, usted sabe a dónde ir, donde el Señor, a decirle: Señor, tú me escogiste, yo no busqué esto, tú tocaste a tu siervo el pastor y me puso como líder de caballero, de dama, de joven o de escuela bíblica. Estoy enfrentando dificultades, así que ayúdame a soportar. Aleluya. Usted sabe las veces que a uno como pastor le ha llegado el deseo de renunciar, le ha llegado el deseo de abandonar y dejar todo e irse para su casa. Pero como tenemos un liderazgo genuino de Dios, como sentimos la carga y tenemos la convicción de que Dios nos escogió, mejor morimos en el campo, pero no retrocedemos. ¿Cuántos dicen amén? Va a salir bien animado para liderar. ¿Yes? Sí, dígame. En Hebreos 10:39 dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Eso es así. Eso es correcto. Hermano, boten el miedo y hablen, levanten la mano y hablen. Yo sé, como dije antes, que todos nosotros en un momento dado hemos tenido que enfrentar situaciones muy difíciles, como en la familia, en el hogar, en la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por confiar en el Señor hemos salido airoso, victorioso. Como líderes hemos tenido que enfrentar momentos difíciles, momentos emocionales, momentos de crisis que la membresía, la congregación no sabe a veces por los momentos difíciles y amargos que pasan los líderes, porque nosotros no venimos aquí para que nos cojan pena. Amén, hermano. El líder nunca tiene que demostrar su debilidad ni tampoco quejarse ante la congregación. Yo me pregunto, ¿a qué Dios le sirve? Un líder no puede estar quejándose ante el grupo. No, eche para adelante. Eche para adelante y despreocúpese que Dios está con usted. Haga usted su trabajo, aleluya. Trabaje para Dios, ame las almas, ame su cargo, ame su puesto. Bendito el Señor. En 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 9 al 10, vemos a uno de los valientes y líderes de David, el cual ante una situación difícil enfrentó a los enemigos, no importando las circunstancias. Hablo de Eleazar, hijo de Dodo. Eleazar era uno de los 3 valientes, y yo lo coloco como los líderes que tenía David cerca de él. Alabado sea el Señor. Era uno de los valientes que tenía David al lado de él. Porque es que el pastor, el líder, necesita gente valiente a su lado. Nadie dijo amén, hermano.
El pastor necesita gente a su lado valiente, guerreros. Y Eleazar, ante una situación difícil, él pudo tener la valentía de enfrentarse a los enemigos. Segundo de Samuel 23, versículo 9, versículo 10. Leámoslo, por favor. Bendito sea el Señor. Bendito Jesús. Después de Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David, cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla, y se habían alejado los hombres de Israel. Amén. Sigo. Sí, versículo 10. Se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó, y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria, y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. Ahora, ay, qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Ahora el pueblo apareció ¿para qué? Ahora el pueblo apareció ¿para qué? Para recoger la riqueza. Pero en el momento de la pelea, nadie apareció. En el momento de la guerra, Pastor Salvador, nadie apareció. En el momento de los ayunos, nadie apareció. En el momento de las oraciones, del silencio, de la vigilia, nadie apareció. Ahora la gente, como saben que Jehová visitó a la Bolívar, ahora están llegando, buscando sacos de arroz, buscando empleo, buscando papeleta, buscando esto, hasta buscando novia. Gloria. Pero en el momento de la crisis, en el momento que se quería que la gente estuviera para pelear, para hacerle frente al enemigo, en el momento de la pelea nadie apareció. Fíjese bien, después de Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David, cuando desafiaron a los filisteos, que se habían reunido allí para la batalla, se habían alejado ¿quién? Se habían ido ¿quiénes? Los hombres de Israel en plena ¿qué? ¿En plena qué? En plena batalla, había que pelear, pero se fueron los hombres de Israel. Entonces dice el versículo 10, se levantó, ¿quién? Eleazar, hijo de Dodo, se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él, ahora, ¿verdad? Tan solo para recoger el botín. Aquí nos dice que aquel día Jehová dio una gran victoria. Pero ¿por qué Jehová dio una gran victoria? Porque un líder, porque un hombre que actuó con valor y determinación ante esa situación arriesgada o difícil, Dios vio esto y le entregó en sus manos a sus enemigos. Porque dice que Jehová trajo gran victoria a Israel. O sea, la espada se le quedó pegada ¿a dónde? En la mano. Porque fue tanta la pelea que tuvo Eleazar que se cansó su mano. Alaban, hermano. Se cansó la mano de Eleazar. Y cuando la mano se cansa, obviamente lo que está en ella, ¿a dónde va? ¿A dónde va? Al suelo. Pero como el asunto era de Jehová, Jehová le sordó la mano en la espada a Eleazar, para que, como quien dice, para que termine lo que comenzaste. Dale gloria al Señor. Para que el enemigo no te mate. Como tú fuiste un líder valiente, los demás huyeron y se fueron.
y tú te quedaste peleando por mi pueblo, entonces yo voy a tomar control de todo. Bendito el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces aquí vemos a un hombre que no huyó, que se enfrentó, a un líder que se enfrentó a los enemigos defendiendo el pueblo de Dios. Y fue solo. Él no necesitó los hombres que se fueron. Con Dios es suficiente. Diga, con Dios es suficiente. Dígalo. Diga, con Dios es suficiente. Despreocúpese que nadie nos apoye. Despreocúpese que nadie nos siga. Yo sé que aunque sea una persona, tendrá Dios para seguirte. Algunas personas tendrá Dios para escucharte. ¿Cuántos dicen amén? Lo importante es que usted dé lo que Dios quiere que el pueblo escuche. Alabado sea el Señor. Valiente, hermano. Recordemos que Dios es quien da las fuerzas, la valentía para pelear. Es Dios quien da la victoria. La victoria. Cuando Dios llamó a Josué 1:9, le dijo, mira que te mando. ¿Qué dice? Que te esfuerces. ¿Y qué más? Y sea valiente. Aleluya. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quieras que vaya. Qué lindo. Qué lindo. Es que Dios nunca deja solo ni sola a aquel líder que Él levanta. Si Dios fue quien te escogió, si fue Dios quien te llamó, Él estará contigo donde quiera que vaya. Mira que te mando que te esfuerces y sea valiente. El líder tiene que tener valentía. Aleluya. Esa es la cualidad que estamos desarrollando. Primera cualidad, que es valiente. Amén, hermano. Mira que te esfuerzo y sea ¿cómo? Y sea valiente. Dice, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Dios dice a él, no temas. No le tengas miedo a nadie ni a nada. Dios lo estaba preparando porque más adelante Josué iba a encontrar al gigante. Por este Josué destruyó 31 reyes, dice la Biblia. 31 reyes destruyó Josué. Aleluya, diga aleluya. Josué derrotó 31 reyes antes de llegar a la tierra prometida, según Josué 12, 7 al 24. Y el versículo 24 dice, el rey de Tirsa, otros 31 reyes, por todos. 31 reyes eliminó Josué por todos antes de entrar a la tierra prometida. O sea, es que el líder que se prepare, porque va a encontrar oponente, va a encontrar personas que se van a oponer, que se van a levantar y van a vociferar y van a hablar y van a ofender también. Ojalá que nunca suceda eso. Amén, hermano. Dios no libre a la Bolívar de esa situación. ¿Cuántos dicen amén? Porque aquí hay gente que son educados. La gente educada no tiene ese dilema. Amén, hermano. La gente educada, la gente, ¿verdad?, que tiene el temor de Dios, no entra en pugna ni en cosas iguales. Así que 31 reyes mató ¿quién? ¿Quién? Josué, 31 reyes. Aleluya. Josué. Gloria a Dios. El hombre, el sucesor de ¿quién? De Moisés. Porque hubiera sido ¿quién? Aarón, o uno de los hijos de Aarón que eran sacerdotes, quienes tuvieran el puesto, pero que se dañaron los hijos de Aarón. Lo mató Jehová por fuego extraño que llevaron. Hubiera sido otro más. El asunto es que Josué se pegó de Moisés como un coquí. Ese es el secreto.
Y dice que Josué no se apartaba de en medio del tabernáculo. ¿A quién Dios entrega liderazgo? A la gente que ama en el tabernáculo, a la gente que ama en su presencia. Pero esa clase de creyentes que son turistas, ay Padre, que son turistas, que no aman la presencia de Dios, Dios nunca le va a entregar un liderazgo. Las cosas de Dios son serias, son santas, son pulcras. Josué nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Si Moisés subía 40 días y 40 noches al monte Sinaí, ahí también iba Josué. Josué era ¿verdad?, el ayudante de Moisés. Mientras Moisés estaba ya con las manos levantadas, Josué estaba peleando con los enemigos. ¿Cuántos dicen amén? Josué era el muchacho demandado ¿de quién? De Moisés. Y todas esas cosas Dios la estaba observando, porque Dios observa todo. ¿Cuántos dicen amén? Desde que usted y yo éramos miembros, ya Dios venía observando nuestra conducta hacia el líder. ¿Sabe usted que la gente que más crecen son la gente que están cerca del líder? Oh, gloria. La gente que más Dios bendice ministerialmente y en otras cosas son la gente que están cerca del líder. Gloria a Dios. Eso es bíblico. Eso es bíblico. Desde Génesis a Apocalipsis le doy muestra de eso. ¿Cuántos dicen amén? Josué, sucesor ¿de quién? De Moisés. Eliseo, sucesor de Elías. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Pedro, Jacobo y Juan, entre los 12, eran los tres que estaban siempre cerca ¿de quién? ¿De quién? Y cuando Jesús ascendió a los cielos, ¿a qué le dijo Jesús a Pedro? Apacentar. Apacentar mis ovejas. Aleluya. Le dijo, yo me voy. Pedro, apacentad mis ovejas. Aunque Pedro le negó y siempre estaba como metiendo la cuchara, pero era el Pedro que después de la unción del Espíritu Santo hubo un cambio. Entonces ese Pedro, ese líder, ese Pedro, bendito el Señor, lo vemos ahí como el Pedro que tiró el primer mensaje y se convirtieron como 3,000 y luego como ¿cuánto? Como 5,000. ¿Cuántos dicen amén? Pero vemos aquí a Pedro que toma ahí la rienda, porque Pedro siempre estaba cerca del maestro. Entonces la gente que crece son los que están siempre cerca del líder, aprendiendo del líder, aprendiendo del líder. Cuando yo me convertí me pegué de Bonifacio Jiménez, pegadito ahí. Si él se iba a trabajar construcción, ahí me iba yo, a amarrar varilla y a pasarle blog en los años 87 por allá. Y me pegué, iba a su casa y allí y hasta lo recortaba. A veces lo cortaba por aquí, pero gloria a Dios. Amén. Porque yo me pegué del pastor, nunca le hice frente, nunca lo adversé, nunca le contradije. No, nunca lo contradije, ni tampoco le hice frente, ni tampoco le estaba hablando de una manera inadecuada. Me mantenía siempre como oveja que soy, tranquilo. Y un día me puso una disciplina injusta, ¿verdad? Por algo que se escuchó, pero no era realidad. Y después me dijo, santo, lamento ponerte en la disciplina, porque no era verdad lo que ese asunto se decía. Y yo pegaba a mi pastor. Entonces, el líder tiene que aprender eso. Tiene que aprender eso. El miembro tiene que aprender eso. ¿Cuántos dicen amén? Por ejemplo, si a mí me solicitan acá y me dicen, pastor, usted tiene a alguien allá para que ocupe un lugar, un cargo nacional, es el pastor que da referencia. ¿Verdad que sí? Josefina, ¿verdad que sí, Josefina? Es el pastor que da referencia. Entonces, si no tenemos un buen líder, el pastor, aunque ellos vean que ese es bueno,
¿Qué va a decir el pastor? No califica. Usted lo ve bueno, pero yo lo conozco. Entonces, por eso es importante que los miembros desde ya vayan aprendiendo, ¿verdad?, cómo funcionan las cosas, para que cuando se llegue el momento, pues Dios le dé grandes bendiciones. Amén. ¿Entendemos? Así que la primera cualidad de un líder verdadero, ¿cuál es? ¿Qué es? No se acobarda. Eche el pleito donde sea y con quien sea. A ver, yo he conocido personas que han salido, no, a los puños no, así no. No, así. A ver, yo he conocido. Bueno, segunda cualidad de un líder verdadero, que es resistente. Diga, resistente. Tome el micrófono, por favor, y defíname esa palabra según está acá. Vamos a ver. ¿Qué significa la palabra resistente? Dice que puede resistir cualquier tipo de presión o ataque sin deteriorarse o dar muestra de debilidad. Ay, Padre. ¿Alguien me ayuda? ¿Alguien tiene una idea? ¿O sigo acá? Mire bien. La segunda cualidad de un líder verdadero es resistente. Es resistente. La palabra resistente significa que puede resistir cualquier tipo de presión o ataque sin deteriorarse o dar muestra de debilidad. Hay cuántas presiones a veces uno recibe. Y usted en su trabajo secular, si usted es cabeza, usted a veces recibe mucha presión en su trabajo. ¿Cuánta presión recibe el líder espiritual? ¿Cuántos ataques? Si usted no quiere recibir ataques, no haga nada. Si usted no quiere que lo mencionen, no haga nada. El día que usted sale del anonimato y usted comienza a hacer cosas, prepárese que vienen los fundazos para usted. Aleluya. Vienen los fundazos para usted. Vienen los ataques para encima de usted. Desde que usted comienza a salir, desde que usted comienza a ser muy notorio o verse los ataques. Mucha presión a veces recibimos. Amén. Presión. Y no fuerte esas presiones. Que por qué esto, por qué aquello, y para qué esto, que mejor debió hacerse así, que así quedaba mejor. Ay, Padre. Y ataque a diestra y a siniestra. El líder tiene que prepararse para esas eventualidades. Porque no todo lo que usted hace a la congregación o al grupo que usted lidera le va a caer bien. ¿Están entendiendo? Por ejemplo, si yo digo aquí, hermanos, ¿de qué color ustedes quieren que pintemos la iglesia? Va a decir Salvador, pastor, un amarillito claro cae muy bien. Dice Jeremías, pastor, yo quiero como que creo un moradito rojo, un moradito medio claro cae bien. Dice Josefina, pastor, ¿qué le parece si la pintamos de chocolate? Dice Ramón, pastor, yo tengo mi color también. Quiero que la pintemos de negro. Y viene, dice Pablito, pastor, yo considero que se debe pintar blanca. Dice Grisel, pastor, yo sé de diseño. Se debe pintar color mamey. Si complaco a Giselle, Pablito se va a sentir mal. ¿Qué hace el pastor? El pastor entonces ora, se deja guiar por el Señor y pone el color que
que más o menos él considera. Pero si comienza a buscar noche de paz. ¿Están entendiendo? Le está hablando la voz de la experiencia, hermano. La voz de la experiencia. Entonces, es resistente. A pesar de los ataques, no se deteriora o da muestra de debilidad. El líder nunca, el líder verdadero no se deteriora. Amén, hermano. ¿Qué significa deteriorarse? Escuche esto. El líder ante los ataques, ante las adversidades, ante cualquier cosa que quieran hacerle, no se deteriora. ¿Qué significa la palabra deteriorarse? Hacer que una cosa pase a tener peor estado, calidad o valor, o echarla a perder, estropear, dañar. En otras palabras, el líder no se daña, no se estropea. Amén, hermano. No se deteriora ante cualquier ataque, sino que permanece firme. Siempre está vertical. ¿Cuántos dicen amén? No se daña. No se daña, ni da muestra de debilidad. No. Siempre está ahí, como el hombre y la mujer de Dios, a quien Dios colocó en ese lugar. Todo líder pasa por esos momentos. Moisés fue uno de esos líderes que en un momento dado de dificultad resistió sin deteriorarse. Aleluya. Moisés resistió sin deteriorarse, sin echarse a perder ante las adversidades. Amén, hermanos. Moisés resistió a unos que se levantaron contra él. Vamos a leer allá. Vamos a ver si Moisés resistió o se deterioró. Estamos hablando que el líder es resistente. Hermano, el líder que Dios levanta, Salvador, es resistente. Resiste cualquier presión. Lo resiste ahí. Y no se deteriora. No se echa a perder. No se devalúa. Hermano, sigue ahí. Leamos, por favor. Número 16, 1 al 5. Ya vamos a terminar. Que la hora se va más rápido, mi hermano, que el ciclón que pasó. Leamos. Número 16, del 1 al 5. ¿Qué nos dice? Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Levit, y Datán, y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. 2. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. 3. Y se juntaron contra Moisés y Aarón, y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro, y habló a Coré y a todo su séquito diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará así. Aleluya. Un aplauso a Cristo, hermano. Gloria a Dios. Un aplauso al Señor. Moisés cogió su pela y cogió su pela con los líderes más cercanos que él tenía. Porque habla de Coré, Datán, Abirán, no era cualquier cosa. Eran gente que el pueblo le escuchaba. Porque los 200 príncipes eran especiales. Y los 200 príncipes escucharon a Datán, a Coré y a Abirán. Siempre que el enemigo piensa dividir la obra, no busca lo de abajo, busca lo que están arriba. La gente de influencia.
la gente que pueden también arrastrar a otros. Ustedes no dicen amén. Coré hace tiempo, porque cuando una gente tiene el estilo de Coré, Datán y Abiram, era porque hace tiempo eso venía caminando dentro de ¿qué? De su corazón. Porque las cosas no suceden de la noche a la mañana. Aleluya. Ya el corazón de Coré estaba ¿cómo? Estaba dañado. El corazón de Coré estaba ¿cómo? Estaba dañado. Coré era el cabecilla. Coré era el cabecilla y Datán era el secretario y Abiram el tesorero. Coré era el presidente. Y ellos querían formar un concilio. Pero vieron como a Moisés medio balbú y a Moisés medio viejo. Entonces dijo, basta ya, está bueno Moisés, hasta un lado. Un golpe de estado, vale. Amén. Basta ya Moisés, hasta a un lado. Tú estás anciano, ya está bueno que Dios siga hablando a través de ti. Todo el pueblo es santo y necesita el pueblo sangre nueva. El pueblo necesita sangre nueva. Y aquí estoy yo, Don Coré. Y los 200 príncipes, míralo aquí donde están, diciendo todos lo mismo. Cuando Moisés escuchó esto, ¿no le cayó bien? ¿No le cayó bien? Moisés se postró su rostro. Amén. Se postró sobre su rostro. Se tiró en tierra. Y habló a Coré y a todos sus séquitos diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo. Y hará que se acerque a él, al que a él escogiere, él lo acercará así. O en otra palabra, Coré, Datán y Abiram, 200 príncipes, no tengo problema con esto. En otra palabra, yo no fui quien me puso acá, fue Jehová quien me puso aquí. Y como fue Jehová quien me puso, mañana nos presentaremos delante de él para que entonces diga él, ¿quién es el líder aquí? El aplauso al Señor, hermano. Wow, amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso es que el líder santo, mi alma alaba a Cristo Jamasaya. El líder tiene que estar convencido, persuadido de quién te puso ahí, quién te llamó, quién te escogió. Gloria a Cristo. No hay problema, Coré. Vámonos a presentarnos mañana ante Jehová. Vamos a ver qué dice Jehová. No hay problema. Tú me dices a mí que basta, que me quite del cargo. No hay problema. Vámonos para donde Dios, a ver qué dice Dios. O sea, el líder, aunque encuentre Datán, Coré y Abiram, no se turba, no se deteriora, no da muestra de debilidad, resiste. ¿Cuántos dicen amén? No retrocede, sino se presenta delante de Dios. Y fueron a presentarse delante de Dios. Y comenzó a Moisés a orar y a decir, Señor, si como mueren estos, si como ven la gente mueren estos. O sea, Moisés está diciendo, Señor, quiero ver una muerte diferente hoy. Alaba. Quiero ver una muerte diferente hoy con estos. Y estando ellos en su tienda, ¿sabe qué pasó? La tierra se abrió. Y fueron los primeros de ir con todo y zapato al infierno vivo. Gloria al Señor. La tierra se abrió y la tierra se lo tragó. Fueron a la paila del infierno vivos. Y allá se están quemando todavía. ¿Qué indica esto? Que el verdadero líder no se deteriora, no se echa a perder, aunque encuentre Coré,
Datán y Abirán, y los príncipes no se acobardan. Aunque encuentre un grupo que le adverse, aunque encuentre un grupo que está jalando para un lado y haciendo algunos mostines por ahí, no se deteriora, sino que sigue adelante. Ese es la segunda cualidad de un líder, y lo dejamos ahí. Nos quedamos en la segunda cualidad que tienen los verdaderos líderes. Esto es como una tomografía o una radiografía que este estudio nos va a tirar para saber si verdaderamente somos los líderes. ¿Cuántos dicen amén? Ustedes están como muy serios hoy, hermano. Están como muy serios. Dígame, terminamos. Yes. Amén. Así que Dios les bendiga. Espero que para el próximo martes venga más gente y venga más hermanos. Esto es un taller que le va a favorecer en gran manera a usted que es líder y a los que no son líderes, para que cuando lleguen a ser líderes ya sepan lo que tienen que hacer y estén preparados. Estemos